Pues ya regresamos a nuestro otro bloque de entrevista y de invitado. Manuel, deja de estarte riendo. Hoy estás muy risueño, Manu. Pues se me hace que ya te quieres ir de vacaciones. Como es el síndrome del impostor. Es el impostor el que vino. Es correcto, estoy casi segura que sí. Y bueno, pues eso, que hoy tenemos un temazo. Estoy ya ansiosa de que Josman nos platique. Josman Espinosa Gómez, él es pues docente e investigador de la Escuela de Psicología de CETIS, el campus de la Universidad de Mexicali. Él está allá en este bonito estado, que hoy hemos estado muy regionales, Mano. Hemos estado pasando por todo el país casi. No, de esquina a esquina, ¿no? Ahorita vamos en Baja California y bueno, estábamos con Moni, que estaba en Quintana Roo, entonces prácticamente en las dos penínsulas, prácticamente en los lados contrarios de nuestro país, tan grande y tan bonito que es. Sí. Y bueno, pues Josman nos va a platicar de un tema que estoy intrigadísima, el síndrome del impostor. Y yo casi estoy segura de que Manu es impostor, que yo he sido impostora, que Josman en algún momento fue impostor. Platícanos, ¿qué es esto? Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, estar aquí con ustedes y con su público. La verdad es que es un tema que de repente cuando uno lo escucha, siempre uno dice, pues sí, el de enfrente o el de allá o alguien más le ha de haber pasado. Pero como bien señalas, es un asunto que según los primeros estudios que se realizaron por ahí de los 70s, 80s, casi el 70% de las personas hemos experimentado este tipo de situación. Y es difícil a veces distinguirlo o identificarlo porque socialmente hablando estamos muy permeados con conceptos o ideas que hemos normalizado mucho, ¿no? Entonces, pareciera que es lo normal, pareciera que es lo clásico. Uno llega a un trabajo y se hacen las formas de una manera y dicen, pues así se hace aquí. Entonces, no tenemos o no nos detenemos a veces a pensar si eso que está pasando y si esas acciones que estamos teniendo realmente implican una situación de mayor reflexión personal, primero que nada, y que van a impactar, obviamente, en el entorno, en las dinámicas con las personas con las que vivimos, ¿no? Entonces, todo esto ya es algo que se decanta o que se produce por una serie de historias que cada uno de nosotros tenemos y que en el ámbito profesional sobre todo es donde más se pueden detectar, donde más se proyecta, ¿no? Entonces sí, es algo que nos pasa a todos y no se puede contar a nadie, pero a lo mejor a alguien le ha pasado o no se ha dado cuenta o les va a pasar, sobre todo cuando tenemos que estar en una sociedad de tanto reconocimiento, de tanta validación social, ¿no? Es lo que te iba a decir, y qué bueno que tú lo comentas, Josman. Estamos en una época, o veníamos en una época porque precisamente el COVID creo que nos está dando esta pausa en nuestras vidas, donde constantemente estábamos buscando este reconocimiento social, ¿no? Hoy las redes sociales se habían vuelto esta adicción, sobre todo a lo mejor en las personas más jóvenes, sin que a lo mejor las personas que somos un poco mayores no caigamos en este tema, pero sí en el tema de los adolescentes y los jóvenes, el reconocimiento social es para ellos todo, y sobre todo en las redes sociales. Esto que señalas, Manu, es muy importante porque como generaciones, y de repente a veces cuando somos parte de una generación decimos, es que los jóvenes, ¿no? Y de repente nos decimos, ella suena como mi abuelita, ¿no? Pero es un hecho que las generaciones, si algo comparten es que esto se vuelve un círculo, ¿no? No diría vicioso, pero constante, en donde cada generación creemos que es más difícil que la anterior y cada generación creemos que es mejor o somos mejor que cualquier otra generación. Lo que sí ha pasado, y hay un historiador que me gusta mucho, Mark Bloch, que dice, los hijos no son hijos de sus padres, son hijos de sus tiempos. Y lo que sí ha cambiado son los tiempos y las demandas y los requerimientos que cada uno de estos momentos se está exigiendo. Por ahí hay también, filosóficamente hablando, dice que la humanidad ha pasado de valorar lo ético a valorar lo estético, y hoy eso estético es a través de un medio como este que estamos viviendo todos, las redes, lo digital, lo tecnológico, donde creo que nos ha desbordado en entender cuáles son entonces nuestras verdaderas capacidades y competencias
para enfrentarnos al mundo todos los días. Y ahí es donde entonces entra la duda de saber si soy tan bueno como creo, ¿no? Me han dicho, o le conviene al mundo decirme que soy tan bueno y entonces me la creo. O sea, ¿qué tanto nosotros podemos generar este ejercicio a veces de autorreflexión y de autoobservación para decir si soy capaz de hacer esto? Porque nos gusta o no, socialmente hablando, vivimos o crecimos en un sistema educativo, y no es una crítica al sistema, pero es lo que tenemos, donde se ha valorado más, ¿no?, ser competitivo que ser competente. Y entonces tienes que hacerlo a como en lugar ser primer lugar y el cuadro de honor y las medallas y los primeros lugares y los que sacaron mejor promedio, ¿no? O sea, desde niños traemos esta inercia y llega un punto cuando llegamos al mundo laboral donde ya uno no repara en decir cómo llegué, sino es que tengo que llegar, ¿no? Y entonces las competencias o las capacidades que tenemos a veces no sabemos si fueron reales, si realmente las desarrollamos nosotros, si llegamos de suerte, de casualidad, y cuando se nos viene el reto o la exigencia de un trabajo, de una meta, de un proyecto, pues es cuando empezamos a dudar, ¿no? Y decir, híjole, ¿qué tanto sé? Mis alumnos en el último año, el último día de clases de la última materia de la carrera voltean y a veces unos dicen, es que no sé qué sé, ¿no? A veces de repente, y creo que a todos nos pasa cuando tenemos cada esos brincos, ¿no? De trascender a otros espacios. Y creo que nos pasa a todos en todo momento. Entonces, eso es un cuestionamiento no de ahorita, es constante, pero hoy más que nunca creo, por ahí otra vez me decían, es que el Facebook, es que el Twitter, a ver, las redes sociales no hicieron los problemas, las redes sociales pusieron una lupa en los problemas que ya existían. Y hoy nos vemos con tamaños más grandes, todas esas deficiencias que todos tenemos en el mundo en el que vivimos, ¿no? Claro, y es que fíjate, estás diciendo cosas muy interesantes en el sentido de las generaciones. O sea, yo hace unos días platicaba con unas amigas de que en 20 años los COVID Sánchez y las pandemias Martínez, ¿no? Que van a tener 20 años, van a decir, ¿te acuerdas que hace 20 años hubo una pandemia y que se murió mucha gente? Y nosotros lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cómo hemos estado siempre tratando de ser el mejor. Bueno, hay también generaciones en las que, en la mía, la letra con sangre entra, eres muy burro, si no te aprendiste esto y esto, no vas a llegar a ser nadie. Y ahorita los chavos no quieren trabajar por 5 pesos, quieren que les paguen como si fueran un jefe y quieren ser los jefes, ¿no? Entonces, las brechas generacionales o las instancias generacionales han ido avanzando. ¿Cuáles serían, Josman, las características donde podríamos decir sí soy o sí tengo el síndrome del impostor? Y esto será después de un corte, ¿no, Manu? Creo que sí, no sé, ¿vamos a corte? Sí. Vamos a corte. Bueno, entonces para que Josman lo piense y que nos diga ahorita cuando regrese exactamente cuáles son esos signos para saber, y lo vamos palomeando, Susanita, o lo vamos tachando. Y ya vamos viendo si somos o no. ¿Sale? Estamos aquí en Confesiones por ADR Networks. Activando tus sentidos. Regresamos. Conferencista, educadora y conductora Alicia Rábago. Hola, buenos días a todos. Pues ya estamos aquí, ya estamos en Acompañándonos. Te invita todos los viernes a las 9 de la mañana en Acompañándonos. ¿Qué se supone que cara que pongo? La señora de atrás me está viendo porque el berrinchazo... Sí, ha de haber muchísimos alumnos en este México. Un espacio dedicado a la educación, la familia, los hijos y la transformación. ¿Cómo formar hijos felices? Ah, claro, hijos varones felices. El tapete y nos hace sentir extraños y nos ha hecho fluir todas las emociones. Hoy es un tema muy actual, se habla de inteligencia emocional, se habla mucho de la logoterapia. ¿Tú estudiabas o de cuando tú eras niño o de cuando a lo mejor... Te esperamos por ADR Networks, activando tus sentidos. Activa tu Corazón es un programa conducido por Paloma Villa, donde brinda información en cada emisión para una mejor calidad de vida. Hola, qué gusto saludarlos, podernos reencontrar como cada martes aquí en ADR Networks. Y a veces, con tal de tener ese amor, hacemos de todo sin darnos cuenta
que los únicos lastimados somos nosotros mismos. Con un contenido responsable y expositores de alta calidad. Donde hablan qué aplicaciones, a partir de qué minuto nos hacen sentir mal. Endorfinas que nos van a ayudar a generar una mayor energía en nuestro cuerpo y por ende nos vamos a sentir mucho mejor. Porque siempre deseamos lo que no tenemos. Entonces, cuando siempre toleramos, cuando siempre somos amables, cuando siempre somos permisivos, se nos quita, desaparece esa atracción para la otra persona. Te espera todos los martes a la 1 de la tarde por ADR. Ya estamos de regreso en nuestro último bloque, en este último cachito, así que nos tenemos que apurar porque, Josman, nos tienes que decir muchas cosas. Claro, y yo recuerdo que cuando estaba en mi primer trabajo, ya así de manera profesional, con horarios que tenía que cumplir y todo, el primer año cuando me dan vacaciones, Josman y Manu, me fui y ya quería regresar porque dije, ¿y si regreso y ya no está mi lugar? ¿Ya lo ocuparon? Me daba mucho temor, de verdad que me daba temor. Y luego llegaba y quería como ser mejor, pero que tampoco me vieran mucho y que se me notara, pero que no se me notara que era buena y tal. Eso pasa en el síndrome del impostor, ¿no? Claro que pasa, Susana, y voy a tomar tu ejemplo para poder mencionar lo que Manu preguntaba, ¿no? A final de cuentas, como sociedad, sobre todo sociedades latinoamericanas, pero hablando de las de México como tal, somos sociedades que al ser sociedades conquistadas, como que se sembró la semilla de inferioridad o de obediencia, ¿no? Hacia alguien más, y quedó ahí en nuestro inconsciente colectivo, digamos, en psicología, ¿no? Y eso pareciera que entonces todo lo que hacemos nunca es suficiente. Y ese nunca suficiente alguien más lo va a venir a cubrir. Entonces hay ese temor constante de que hay alguien mejor que yo y demás. Pero tiene que ver, sumado a eso, a que nuestras historias de vida, nuestras formas en que nos fuimos educando y formando en nuestras familias y demás, normalmente somos dados a minimizar las cosas. Y entonces de los nombres, Susanita, Manuelito, Josmancito, ¿no? Sí. Pareciera que todo es chiquito y todo tiene que ver con que hay algo más grande que tú siempre. Y eso va marcando una historia en nosotros y va marcando un formato y un mandato, primero familiar y después hasta social, ¿no? Donde nuestro comportamiento entonces siempre está vulnerable con ese temor a ser expuestos de algo, a ser descubiertos de algo. Que híjole, no laven tan bien los platos y a lo mejor mi mamá se da cuenta. O híjole, a lo mejor no hice esto bien y a lo mejor el maestro me lo cacha. O híjole, el trabajo resulta que fulanita hizo más parte que yo y en el proyecto le van a reconocer a ella y a mí, pero ella hizo todo. O sea, hay esa sensación. Entonces, esos son síntomas, ¿no? De que precisamente estos pensamientos y estas creencias irracionales que hemos generado desde niños, porque somos desde niños, son las que nos han puesto en ese terreno. Entonces, cuando nosotros creemos que todo lo que sabemos que somos no está cuadrando, o creemos irracionalmente que no cuadra con lo que el otro puede percibir de nosotros, aparece este síndrome, ¿no? Entonces, es muy común, sí, porque somos una sociedad que también constantemente está evaluando, constantemente está calificando y constantemente estamos con el miedo que algo me va a salir mal, ¿no? Entonces, hay algo que nunca será suficiente, ¿no? ¿Cuáles serían esos signos de una persona que vive, que tiene o que en algún periodo de su vida está en el síndrome del impostor? Pues mira, te voy a decir que las personas que mayormente presentan este síndrome son personas perfeccionistas. Okay. Las personas que tienden a la perfección son personas que normalmente están buscando que nada falte, que nada falle, que no haya una evidencia, que no haya una grieta donde se puedan dar cuenta que algo falló, que algo está mal. Y estas personas perfeccionistas tienden, no digo que todas, pero tienden a ser personas que en nuestra sociedad son workaholics, ¿no? Adictas al trabajo. Normalmente hecho con lo que decía Susana ahorita, quiero trabajar para que entonces no falte nada y que entonces no vaya y se quede alguien en mi lugar. Son estos síntomas de que pareciera que vivimos, o sea, que para tengo palomita ya. Vivimos, no sé, yo creo que eso es otro trabajo, dijiste, ¿no? Pero vivimos para demostrar. Yo creo que ese sería uno nota a las personas cuando de repente ve y en sus acciones dices, bueno, ¿qué estás queriendo demostrar? Al jefe, a los compañeros y demás. Entonces, pareciera que vivimos para demostrar, ¿no? Entonces, pero todo esto son consecuencias de nuestros pensamientos y creencias irracionales que hemos tenido desde nuestra infancia y que se ha ido fomentando y desarrollando en nuestra vida, ¿no? Como tal.
Josman, perdóname, antes que pregunte, nada más que tengo una duda. ¿Es más común en hombres o en mujeres? Fíjate que es una muy buena pregunta. Es más común en mujeres porque, nos guste o no, ser mujer en la sociedad en la que vivimos requiere más esfuerzo. Es una realidad, ¿no? Digo, tristemente no me quiero meter a datos ni a política ni nada, pero ser mujer en nuestro país es muy complejo, muy difícil, y en el ámbito laboral no es un secreto, creo que no estoy diciendo nada nuevo. Esta exigencia y este perfeccionismo y este tener que demostrar constantemente es mucho más grande ¿no? Entonces, de repente eso se vuelve más complicado, ¿no? Y no es un secreto que por eso también ya patologías o de salud mental, las mujeres son las que tienen mayores incidencias, ¿no? Como depresión o otro tipo de cuestiones como consecuencia de este tipo de dinámicas, ¿no? Porque de pronto puede haber hasta frustración, o sea, si de por sí tengo ya esta desventaja el hecho de ser mujer, porque ya es una desventaja, y aparte tengo que estar en un ambiente de competitividad a niveles pues de jefaturas o gerenciales o hasta del puesto más X, pues siempre es desgastante y al final es frustrante. Y luego al otro que no hace nada porque es un huevón, ¿no? Le dan hasta aguinaldo o le aumentan el salario y uno que ahí está, dale y dale, pues nada. Chale, eso es muy triste. Sí, aunque sumado a la pregunta que se Manu, quienes provocamos más esto que pasa somos los hombres. Iba a decir, no quería decir, lo sufren más las mujeres, pero mucho ocasionado por esta, no sé, pensamiento machista tal vez pudiera ser. Sí, totalmente. El sistema patriarcal, machista, institucionalizado que hemos tenido, con el que vivimos todos los días, es ya un parteaguas que marca estas diferencias casi, ¿no? O sea, aunque no queramos, ¿no? Tal cual. Alguna vez escuchaba que decían que cuando dos personas llegan, recién egresados, al hombre le dan la oportunidad inmediatamente y la mujer tiene que demostrarlo. Sí, es una de las cuestiones que nos pesa todavía como sociedad y que todavía tenemos que trabajar mucho en ello. Todos, no solo las mujeres, me queda claro que son entre hombres y mujeres, pero las instituciones tienen que empezar a buscar la forma en que esto trate de equilibrarse, porque de lo contrario va a llegar a un punto en que nos guste o no, los datos van a hablar por sí solos, ¿no? O sea, datos tenemos muchísimos, por ejemplo, la crisis monetaria de Europa de hace unos cuantos años, el único país que no se fue a la quiebra fue un país que en la banca estaba liderado por mujeres, ¿no? Por ejemplo, porque psicológicamente hablando, socialmente hablando, la mujer piensa en colectivo, no piensa en individual, ¿no? Entonces, si no podemos aceptar ese tipo de situaciones y de datos muy claros para lo que podemos hacer todos los días, tarde o temprano nos va a abrumar y nos va a desbordar y vamos a tener que resolver en el camino y va a haber muchas consecuencias. Entonces, yo espero que pase antes. Entonces, este tipo de situaciones, hablar de este tipo de dinámicas y de estas situaciones como este síndrome del impostor o de fraude, que también le llaman, habla de evidenciar lo que no es normal. O sea, no normalicemos algo que sabemos que tiene causas y consecuencias y que tiene nombre. Más allá de que yo pueda decir en mi receta médica es que tengo síndrome de, ¿no? O sea, no es que sea un diagnóstico, ¿no? Que no lo es darnos cuenta que las formas en que nos relacionamos y convivimos con los demás tienen causas y consecuencias que crean un beneficio o perjudican a los demás, ¿no? ¿Y cómo se trata? ¿Hay un tratamiento? O sea, ya de repente ahorita a lo mejor, como decías ahorita, ya nos palomeamos y dijimos, ¿sabes qué? Sí, yo tengo esto. Pero bueno, ¿cómo se trata? Y también, ¿cuál sería el riesgo de no tratarlo? Pues el riesgo de no tratarlo es que podamos aprender a funcionar con él y mientras vivamos en la burbuja y en el mundo donde sabemos que es así, pero no pasa nada como ha pasado por muchos años, ¿no? Puede existir y puede funcionar, pero creo que lo ideal es que sí lo tratemos, ¿no? Y creo que no es que sea fácil, lo voy a decir, se va a decir más fácil que lo que realmente es, pero hay una serie de pasos que creo que a manera de auto-observación y autorreflexión podemos realizar. Primero que nada, detectemos qué creencias son las que nos están boicoteando. O sea, creo que dicen por ahí que podemos engañar a cualquiera menos a la almohada, ¿no? Bueno, pensemos cuáles son esos pensamientos, esas creencias, esas ideas que realmente no son reales, ¿no? O sea, que no existen como tal. Y el segundo paso sería, esas creencias, si la contrasto con una realidad, tienen un sentido en sí mismo. O sea, si yo realmente con esa idea que traigo en la cabeza, cuando busco evidencias, como decías ahorita, o sea, el que me fui, realmente hay una evidencia que me argumente que va a haber alguien más cuando yo esté ahí.
No, ¿verdad? Es que no. Entonces, claro, si yo puedo dejar de boicotear esa creencia, pero aparte puedo contrastar, ¿no?, la realidad con eso que estoy pensando, puedo descartar o puedo quitarme esa primera forma de autoboicotearme, ¿no? Posteriormente yo pensaría que una de las cosas importantes es que somos seres sociales, tenemos que vivir en una sociedad, y una de las cosas que nos hace como seres sociales es el reconocimiento del otro y para el otro. Por lo tanto, cuando criticamos y somos criticados, ¿no?, hay emociones que se nos mueven. Y a nadie nos gusta que nos critiquen algo que no nos gusta evidenciar o que algo que sea feo, ¿no? O sea, pero si aprendemos a recibir, ¿no?, comentarios, críticas, obviamente mientras más constructivas mejor, pero entender que eso no te define por todo lo que eres y haces, vamos a, dirá por ahí, ¿no?, se nos va a empezar a hacer la piel un poco más gruesecita, ¿no? Y si nosotros aprendemos a que hay cosas que la gente va a decir, hagamos o no hagamos, pero que no soy eso, no me define como tal, puedo aprender. Y yo creo que un ejercicio que yo dejo mucho en terapia cuando detectamos este tipo de situaciones es elaboramos una lista. Normalmente cuando uno dice, a ver, ¿qué defectos y cualidades tienes? No, bueno, defectos nos vamos, pero de largo, ¿no? Nos faltan hojas. Sí. Y cualidades, lo pensamos, volvemos a este punto de complejo, ¿no? De complejarnos. Dudas. Y si no soy tan inteligente como creo que soy, pero digo inteligente, me vaya a preguntar algo y si no sé, entonces ya no lo soy, ¿no? O sea, entonces, ese tipo de cuestiones. Hagamos una lista de cualidades relacionadas en nuestros distintos ámbitos, a nivel laboral, a nivel personal, nuestras relaciones sociales, y ubiquemos realmente cómo hemos logrado que eso que sea una cualidad fue un trabajo y un esfuerzo, ¿no? Y entender, ya para terminar, si quieren ver así, que fracasar y equivocarse es parte de aprender. Y que si bien es cierto, yo no puedo estar todo el tiempo bien, ¿no? El aprender o el fracasar es parte de que yo pueda ser mejor todos los días. Se vale equivocarse. Así es. Sí, yo por eso ya cuando regresé después de 5 años, me iba de vacaciones y ya no quería regresar, ya que ocupaba mi lugar. O sea. Aprendiste, desmitificaste el boicot. Ya nos vamos, Manu. Pues ahorita qué interesante tema. Yo creo que tenemos que tener otro día a Josman que nos platique más de este y otros temas en su expertise ahí en la escuela, y además que él trata este tipo de síndromes y de trastornos, podríamos decir, o de actividades o acciones que tenemos los humanos. Pero ya se nos acabó el programa, Susanita. Ya nos vamos a ver el próximo miércoles. Acuérdense que ya nada más tenemos 2 programas del año, no se pierdan, ya saben que estamos todos los miércoles a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, pero si no, nos pueden ver en nuestras redes sociales o en nuestro portal www.confesiones.net. Nos vemos, amigos, cuídense mucho. Gracias, Josman, gracias, producción, gracias, Manu. Chao. Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos.